Evangelio de Lucas, capítulo 7, desde el 11 hasta el 17, le he puesto como título a esta predicación: todo tiene solución, aún la muerte. Usted ha escuchado la otra frase tal vez. Todo tiene solución, menos la muerte, ¿cierto? Eso es lo que dice la gente. Pero creemos que Dios todo lo puede. Nosotros humanamente no podemos. Por eso el título: todo tiene solución, aún la muerte. Me llama la atención que a veces en nuestro lenguaje también, como hijos de Dios, están los refranes de este mundo que es incrédulo. El mundo dice todo tiene solución menos la muerte, pero nosotros debiéramos tener la fe de que Dios puede revertir lo imposible. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo comisionó a los discípulos? Esto está en Mateo capítulo 10, versículo 8. Les dijo: sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, echen fuera a los demonios, de gracia recibieron, dar de gracia. Y también les dijo: resuciten los muertos. También le dijo: resuciten los muertos. Nosotros generalmente nos quedamos con tres: predicamos, oramos por los enfermos y echamos fuera demonios. Pero se nos olvida esto, que también el Señor nos dio potestad y autoridad a la iglesia de que si existe algo muerto, puede tener vida. Y esto se aplica en cualquier asunto, literalmente como también de un modo figurado en algo que tal vez se ha muerto en ti. ¿Cuántos de los que están acá sentados dicen: Pastor Sergio, yo tengo algo que ya murió en mí? Probablemente. Yo tengo algo que ya no tiene ya más solución. Al decirlo, estamos tal vez siendo bien sinceros con Dios y con las personas, pero muchas veces esa declaración muestra que nos rendimos el todo por el todo y que la fe parece que la echamos al bolsillo. Con esto no quiero ofender a alguien que tal vez tenga un poquito de fe, porque hay que estar en los zapatos de las personas cuando algo perece, cuando algo ya no está, y hay que empatizar con el dolor y con los sentimientos de una persona que tal vez lo ha perdido todo, sobre todo con la pérdida de un ser querido, de un hijo. Y justamente vamos a leer lo que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 11, acerca de un acontecimiento triste, pero finalmente se convirtió en una fiesta. Acompáñeme ahí con la lectura. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ponga atención, porque el Señor no solamente ve lo que nos ocurre, Él junto con lo que ve, también actúa. Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué diría usted si el Señor le dice: a ti te digo, lo que tienes muerto hoy se levanta? ¿Qué haría usted? ¿Lo creería? ¿Sí? Si el Señor le dice a lo que está sepultado: levántate, tal vez alguno de los que está sentado está así. Tal vez alguno de los que está sentado está agónico. Pero quiero soltar no lo que yo quiero decir, quiero soltar la palabra de Dios. A ti te digo. Y si alguien lo toma y lo cree, tenga por seguro que la palabra predicada, anunciada en el Espíritu, causa un efecto. A ti te digo, levántate. A ti te digo. A ti que te cuesta congregarte, a ti que te cuesta orar.
A ti que no entiendes nada del Evangelio, que para ti solo es una religión, a ti te digo, cuando son las 12 con 10 minutos, a ti te digo levántate. A ti te digo levántate. Aleluya. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Coloqué acá a modo de principio, aunque tengas un asunto muerto, el día de hoy Dios es poderoso para darle vida. Aunque tengas un asunto muerto, Dios es poderoso para darle vida. Mientras predico la palabra, yo por favor le pido algo. Que usted reciba la palabra como dice la Escritura, cuando Pablo le dice a Timoteo, recíbela con mansedumbre, esta palabra implantada. Porque, hermano, siento en el Espíritu decir esto, que mientras predico la palabra, no porque yo sea el gran pastor, no. Mientras predico la palabra, el Espíritu Santo va a comenzar a levantarte, va a comenzar a libertar, va a comenzar a romper cadenas, porque estoy predicando la palabra de Dios. No soy un profeta sensacionalista, confieso y declaro la palabra. Aunque tengas un asunto muerto, Dios es poderoso para darle vida. Y la pregunta es, bueno, ¿de qué manera Dios puede dar vida a algo que está muerto? Quiero hablar acerca de 3 acciones. La primera es que Dios llegará en el tiempo que Él lo determina. Él lo hará en el tiempo que determina. Y me atrevo a decir con mucha responsabilidad que hoy, este día, 26 de enero, 12 con 15 minutos, puede ser el día para ti. Tal vez no, tal vez para otro mañana, si es que el Señor no viene. Pero puede ser el día de hoy, que marque un antes y un después. Llegando en el tiempo que Él desea. Cuando uno observa este episodio, vemos que el Señor llega a una de las ciudades que por única vez se nombra en las Escrituras, que la verdad que no es ciudad, es una pequeña aldea. Naín. Naín estaba situada geográficamente muy cerca de Nazaret. Y por si usted no sabía, vivir en Nazaret era como vivir en una población marginal, que mucha gente a veces denota aquel que vive en lugares de la periferia. De hecho, al Señor Jesucristo se le miraba con menoscabo porque Él venía de Nazaret. ¿Se acuerda usted ese episodio cuando está junto a Natanael? Natanael estaba debajo de una higuera. Entre paréntesis, en aquel tiempo los judíos que estaban debajo de una higuera era porque representaban prosperidad, ostentaban riquezas. Y llega Jesucristo sencillo, donde Natanael, y le dicen, he aquí, viene el Señor. Y él dice, ¿y de Nazaret vendrá algo bueno? Es como cuando alguien de Puente Altito va Plaza Italia para arriba. ¿De dónde usted? De Puente Alto. Y te quedan mirando así, como en otras, como Natanael. ¿De Puente Alto? ¿Será un buen ingeniero este? ¿De Puente Alto? Bueno, Naín, una pequeña localidad que el Señor soberanamente quiso visitar. Soberanamente. Así como Él quiso visitar a Samaria, que Él era necesario, así como quiso visitar otras regiones, Él quiso llegar a esa ciudad. Y el Señor, escúchelo bien, caminó un día de camino aproximadamente para llegar a Naín. Porque el episodio anterior, Lucas señala que el Señor había estado en Capernaum, 20 kilómetros en distancia de Naín, caminando. En ese tiempo no habían Uber.
caminando un día de camino, escúchelo bien, el Señor se dispone para intervenir en tu vida. No es que, casualmente me encontré con esta petición, no. El Señor se predispuso caminar un día de Capernaum, del norte de Israel, a llegar a Naín, el sur de Israel, solamente con un plan y propósito: dar vida a un joven que ya había muerto. Dar vida a un joven que ya había muerto. En aquel tiempo, las personas que padecían la pérdida de un ser querido, inmediatamente tenían que enterrar al difunto, inmediatamente, por un asunto de la ley. Además que nadie podía tocar al muerto, y en aquel tiempo no existían estos ataúd. Era una camilla con vendas, moría la persona y en menos de 24 horas tenían que enterrarla fuera de la ciudad. Como esta ciudad era pequeñita o localidad, todo el pueblo se agolpó para acompañar a una mujer que estaba viuda. Y lo único que tenía era un hijo. La esperanza para su vejez, la esperanza de compañía, la esperanza a lo mejor en el sustento económico. La esperanza, se le muere su hijo, qué terrible, qué dolor más grande. Y ahí iba la mujer en esa procesión fúnebre, con el pueblo tratando de consolar a esta mujer. Palabras que uno dice que la verdad que nunca llegan al corazón. Mi sentido pésame. Vamos a estar orando por ti. Son palabras que uno lo dice a veces por burocracia, por diplomacia o porque te enseñaron que hay que decirlo. ¿Y cuánta gente vive, escúchelo bien, todos los días de su vida solamente con palabras de personas que te estiman, pero que no pueden llegar a la profundidad de tu corazón? Hay gente que te estima. Tienes un padre que te ama, una madre que te ama, una esposa que te ama. Pero a veces cuando el dolor viene al ser humano, no basta el beso de tu esposa, y no digo que no sea suficiente. Escúchelo bien, hay asuntos que solamente Dios puede hacer y que Dios puede traer esa paz que el mundo no te puede dar. Jesucristo dijo claramente: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, porque el mundo no te da paz. El mundo a lo más te ofrece lugares geográficos para tener un poco de tranquilidad, pero tranquilidad no es lo mismo que paz. La creación y las criaturas no tienen potestad para darle paz al ser humano. Ni la consejería con el psicólogo, ni con el terapeuta ocupacional, con todo respeto a estas profesiones que tratan de ayudar al ser humano en el dolor más grande. El único quien puede llegar ahí es aquel que creó a ese ser humano. Es aquel que conoce los pensamientos de lejos. Es aquel que escudriña el corazón del hombre y prueba lo que hay en su corazón. El único quien tiene la potestad en esta tierra para darte paz se llama Jesucristo. Jesucristo el Señor. Él te puede dar paz. Y si has venido hoy atormentado, has venido con una pena que por años has cargado, el mismo Señor que se dio un día de camino solamente para darle vida a un joven, el Señor se ha predispuesto este día, domingo 26 de enero, para darte vida. Para darte vida. Aleluya. Ahí iba esta mujer con su hijo a punto de enterrar. En aquel tiempo habían personas que se contrataban para llorar, para tocar la flauta, para cantar canciones de endechas y poder soltar como una catarsis el dolor. Imagínate el escenario. El llanto se escuchaba tal vez de lejos de una mujer que había perdido a su hijo. Las flautas en un tono de una nota menor de tristeza hacía que todo el pueblo llorara con ella. Pero el Señor llegó en el momento indicado.
en el momento que Él tenía predispuesto. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que el Señor parece que ya no va a llegar o que ya es tarde? Le pasó a Jairo con su hija de 12 años. ¿Se acuerda usted el episodio? Se lo cuento rápidamente. Jairo, el principal de la sinagoga, llega donde Jesús, se arrodilla donde Jesús. Mi hija está gravemente enferma, anda a la casa, por favor, mi hija está a punto de morir. Mientras iban, se le cruzó una mujer que tenía un flujo de sangre. El Señor se dio el tiempo con la mujer, sanó a la mujer. Y me imagino que Jairo desesperado diciendo, oye, yo llegué primero, yo llegué al consultorio a las 6 de la mañana y este llegó a las 10, está pitutado, le dieron hora. Eso pasa en otros lugares, ¿cierto? Imagínate Jairo desesperado. ¿A cuánto le ha pasado eso que usted está temprano y llega el amigo el doctor? Listo. Jairo tal vez tenía esa frustración diciendo, yo llegué primero. Y mientras la mujer se va feliz, llegan los mensajeros donde Jairo, y esto está ahí en Lucas 8:39, estaba aún hablando cuando vino de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. No molestes más al maestro. ¿Cuántos tienen esa palabra en su mente? Ya no ores más por esto. ¿Cuántos tienen en su mente, ya no le pidas más al Señor? Ya pasó. Ya el Señor se olvidó. Y el diablo comienza a susurrarte en el oído, ¿para qué vas a seguir orando? ¿Para qué vas a seguir yendo a la congregación? Si el tema ya pereció. ¿Cuántos tienen ese pensamiento el día de hoy? ¿Para qué voy a seguir yendo a la iglesia si todo va de mal en peor? ¿Cuántos mensajeros tenemos día tras día para decirnos ya no molestes más al maestro? De hecho, le pasó también a Marta y María cuando Lázaro, su hermano, murió. Usted tal vez conoce la historia. Habían pasado 4 días. Lázaro estaba en el sepulcro, 4 días. Y el Señor le habían dado aviso antes que Lázaro muriera, que su amigo, el que amaba, estaba a punto de morir. ¿Qué es lo que hace un buen amigo? Diría en la lógica, voy inmediatamente, ¿cierto? Y el Señor se demoró 4 días. Se demoró, digo yo, se demoró en mi reloj. Se demoró. Pregunta, ¿se demoró el Señor? Sí y no. Humanamente se demoró, pero soberanamente no, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando llega Jesús, esto está en Juan 11:32, la primera persona que lo enrostra es María. Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, y esto muestra nuestra realidad de quienes somos cristianos. Tenemos reverencia con el Señor, pero entre medio de esa reverencia, entre medio de esas manos levantadas, hay un pensamiento de queja. ¿Está leyendo conmigo la Biblia? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, está adorando en la congregación, llora, pero en el rincón hay algo que está acusando. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, la reverencia y el acto de adoración fue superficial porque finalmente, ¿qué es la adoración? Lo que sale de tu corazón. ¿Qué dice el escritor del libro de los Hebreos? Que la alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre. Pero muchas veces confesamos el nombre de Jesús no para adorarle, sino para decirle, Señor, ya pues. Y algunos, y a mí, discúlpeme la palabra chilena, me carga escuchar a estos hermanos que dicen, reclámale las promesas al Señor. ¿Quién soy tú? Y decir, ¿quién soy vos? ¿Quién eres tú para altercar con tu hacedor? Como dice Pablo a los romanos, ¿qué potestad tiene el barro sobre el alfarero?
Si Dios dice, esto tiene que ser así, amén. Hay tres respuestas de Dios, tres alternativas ante tu clamor, ante tu petición. El Señor te puede decir, sí, ahora lo hago. Te puede decir, no lo haré, bástate de mi gracia. O también te puede decir, espera. Yo creo que a veces preferimos el no que el espera, ¿o no? Que nos diga al tiro, decimos los chilenos. Allá en la Pobla, al toque. Inmediatamente. Y llega Marta, Lucas 11, 39, 40. Dijo Jesús, quiten la piedra. Y llega Marta. Marta no se postró. Marta es de las que no tienen filtro. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya está podrido, ya pues. Lleva 4 días. O sea, Marta no le dijo, añañado, gloria a Dios para siempre, no se pegó la persina, no. Al tiro, inmediatamente. 4 días, Señor. Pero quiero soltar esta palabra que el Señor le dijo a aquellos que piensan que el Señor se ha tardado. Versículo 40. Jesús le dijo a usted, a mí, a la iglesia, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, aunque tu reloj diga es tarde? Si va a aplaudir, apláudele al Señor de corazón. Crea. Me acordé de un testimonio de una hermana. Es casi familiar. Esta hermana estaba casada con un hombre alcohólico, un hombre grosero, pero ella recibió una palabra del Señor, que su esposo iba a ser tocado y transformado por el Señor. Entonces, ante esa palabra, ella decidió no divorciarse. Obviamente le puso los límites. A veces el hombre quedaba afuera ahí. En el griego dando jugo significa, hermana Vilma, molestando, ¿ya? El pastor ya está con todo el lenguaje coloquial. Y ella esperó, escúchelo bien, más de 30 años. Más de 30 años. Le voy a decir esto, esta hermana no sabe leer ni escribir. Esta hermana es una mujer muy sencilla, pero tiene una fe que nos da cátedra a nosotros de lo que significa esperar. La fe es sinónimo a obediencia y a perseverancia. Y fue así que pasaron 30 años de matrimonio. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Vino la respuesta del Padre y vino el cumplimiento, y este hombre se convirtió de todo corazón. Fui testigo de su bautismo hasta que el Señor después se lo llevó. Nosotros vivimos en una sociedad desechable. Lo que no te sirve lo botas inmediatamente, ¿o no? Todo es desechable. Los vasos que uno consume, desechables. Ahora nadie lava la loza, no, todo se bota. Hasta el cumpleaños. Todo se bota. Los matrimonios no duran mucho. A la primera, divorcio, buscando una segunda alternativa. Un clavo saca el otro clavo. Tantas cosas. Pero si Dios, escúchelo bien, si tú tienes un esposo inconverso, ten la esperanza de que Dios hará una obra grande en él. Ten la esperanza. Ten la esperanza. ¿Cuántos tienen un hijo o una hija que está en rebeldía? Pero si Dios profetizó sobre su hijo, en el vientre, en tu vientre, le hablo a las madres, si Dios profetizó en tu vientre algo sobre tu hijo, tú no puedes morirte sin antes ver cumplida la promesa de Dios en tu hija y en tu hijo. No te puedes morir sin antes ver la respuesta de Dios. Espera en Él.
Espera en Él. Dios llega en el tiempo que Él estima. Hay algo que veo acá en estos tiempos. Cuando uno analiza los versículos anteriores, vemos el milagro que el Señor hizo a un hombre que era un centurión romano, los versículos anteriores. Y quiero enfocarle en esto, en que veamos el contraste de que los milagros vienen de Dios, es un principio. Las formas, los episodios son diferentes. Diga conmigo, los milagros vienen de Dios. Los episodios y las formas son diferentes. ¿Cuál es el contraste? El hombre, el centurión romano, un hombre acaudalado, de autoridad, de respeto, de recursos, importante, respetado. La mujer, una viuda sobrevive económicamente. Una viuda no tiene mayor aspiración. Vamos al contraste. Este hombre le pide al Señor que solamente diga la palabra para que su criado sea sanado. Porque él dice, no soy digno de que tú poses en mi casa. Y el Señor le dice, grande es tu fe, ni en Israel, ni en generación encendida he visto tanta fe como en ti. Contraste. Esta mujer no declara su fe. Esta mujer no dice, oh, está el Señor, Él va a resucitar a mi hijo. No. ¿Sabe lo que veo acá? Que Dios hace milagro con gente que tiene fe. Y Dios hace milagro con gente que Él quiere hacer milagro aunque no tenga fe. Eso teológicamente se llama la providencia de Dios. Escúchalo bien, Dios no depende de tu fe para hacer algo. Hay lenguaje evangélico que dicen, por ejemplo, activa tu fe para que venga un milagro. O sea, activa tu fe para que... O sea, yo imagino a Dios en un computador, play. Listo. Microondas. No, a Dios no se le manipula con la fe. La fe es un don de Dios. Y el Espíritu Santo pone en ti el querer como el hacer. Y la fe viene por una promesa que Él pone en ti. No es un capricho, es algo que viene de Él. Entonces, ¿cuál es el contraste? Que Dios puede hacer algo poderosamente en alguien que tiene una fe grande en Dios, como también Dios puede hacer algo en una persona que incluso no tiene devoción por Él. Eso se llama bondad, compasión, misericordia. Es más, le voy a decir esto, el contraste. El criado del centurión a lo mejor ni creía en Dios, pero por causa de la fe que tenía este hombre, Dios hizo un milagro en este criado. Damas y caballeros, quiero decirles lo siguiente. Tal vez tú estás orando por un hijo, un familiar, un esposo, sea quien sea. Estás orando por algo, por alguien que incluso no cree en Dios, pero Dios es fiel en escuchar ese clamor y Él ha de responder, ya sea en un sí, un no o en una espera. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuál es el otro contraste? No importa el estrato social. No importa la estatura. No importa los años que tú llevas en Cristo. Dios es soberano para hacer milagros como Él quiere, como quiere, donde sea. Él lo puede hacer. La segunda acción, el Señor observa tu necesidad y actúa ante ella. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. La compasión siempre está asociada a una acción de Dios. Les dije hace 1 o 2 domingos atrás, ¿cuál es la diferencia entre tristeza y compasión? ¿Usted se acuerda, cierto? ¿Sí? ¿Se acuerda? Compasión es un sentimiento que te llena de emociones por ver la necesidad del desvalido y te comprometes y actúas y lo levantas. Eso es compasión.
compasión está con acción. Tristeza, llora, llora, llora y no hace nada. Dios no tiene tristeza por las personas de esta tierra. ¿Aló? Dios no tiene tristeza por nadie. Solo dice el texto que Jesús tuvo tristeza cuando supo de la partida de Lázaro, lloró. Pero ese llanto se convirtió en una compasión porque se acercó a la tumba, porque, vuelvo a decir, la compasión te lleva a actuar. Se acercó a la tumba y le declaró una palabra, dio instrucciones, corre la piedra, hay una acción, hay un movimiento. Y esta compasión llevó al Señor a declararle una palabra de autoridad. No llores. ¿Qué significa esto, querido hermano? Que la tristeza, la congoja y lo que está muerto tiene fecha de caducidad. Todo en esta tierra tiene fecha de vencimiento. El alivio puede venir por una intervención de Dios en alguien que está muy, muy enfermo, o el Señor puede sostenerlo en ese periodo o incluso llevarlo. Todo tiene un tiempo y una fecha de caducidad. El apóstol Pedro, en su primera carta universal, en el capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, a fin de que padezcáis un breve de tiempo. ¿Qué entiende usted por breve de tiempo? Fecha límite. Él mismo, en ese periodo de tribulación, te fortalezca, te establezca, te afirme. A Él sea la gloria. Breve de tiempo. No llores. Y en esta hora yo quiero soltar esta palabra en el Espíritu. Aquellos que han llorado por años, aquellos que están cargando un muerto de tristeza, de frustración, hediondo el sentimiento, ya se ha puesto hediondo. El Señor te dice ahora, si alguien lo recibe de parte del Espíritu Santo, yo le dije que el Espíritu Santo iba a hacer algo mientras estoy predicando. El Señor te dice, ya se terminó tu luto, ya se terminó tu tristeza, ya se terminó tu lamento, porque Él es poderoso para cambiar tu tristeza en alegría, tu lamento en baile. Él hace que el cojo vuelva a saltar, Él hace que los ciegos puedan ver, Él hace que los muertos resuciten. A Él sea la gloria. Estoy predicando la palabra. No me mire como un sensacionalista. Estoy profetizando la palabra. Es la palabra del Señor. No llores. Cualquiera diría humanamente, qué imprudente el Señor. ¿Cómo le dice a alguien que va con su hijo? Mira, la lógica, mi matemática, si yo hubiese sido el Señor, le hubiese dicho, después del milagro no llores. Claro, por cierto, sí, ¿para qué va a seguir llorando si el hijo se levantó? Pero el Señor siempre, como dice Pablo a los romanos, Dios declara las cosas que no son como si fuesen. Como si no fuesen. Antes del milagro viene, escúchalo bien, antes del milagro viene el límite a la aflicción. No llores. No llores. Y para muchos esta palabra que predicamos es una palabra extraña. ¿Cómo que no lloro? Si hay que llorar, sí hay que llorar, pero tiene un límite. Tiene un límite. Mi pastor Jorge me enseñó esto y lo he tratado de implementar. Él me dijo, Sergio, me dijo, siempre debe respetar los estados de ánimo de la gente. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo tan bueno va a llorar? Ya, pues más machito, los pantalones, humanamente. ¿Pero cómo estar llorando por eso, hermano? La teleserie. Mario Magdaleno está aquí con nosotros. Uno respeta, hay hermanos que son llorones, sí, son llorones. Cualquier cosa, ¡oh! Se respeta, hermano. Hay otros que son duros. Hermano, ni con una bomba lacrimógena le sale lágrima, nada.
Nada. No tienen ninguna expresión de tristeza, alegría. Le pisáis el pie y están ahí como momias. Bueno, cada uno tiene emociones diferentes. Pero una cosa yo no concibo. Que usted siempre tenga el mismo ánimo. Que usted siempre esté enojado. Que usted siempre esté triste, con depresión, con angustia. En algún momento eso se tiene que revertir. Por la mañana, dijo el salmista, es el lloro, el quebranto, pero a la mañana que viene es la alegría. Todo, hasta las leyes físicas muestran que todo se tiene que revertir. No para siempre es el invierno para ti. No para siempre dura una tormenta. No para siempre. En algún momento aparece el sol de justicia para iluminar tu día. Así que toma esta palabra de fe y di, Señor, si hoy tú quieres cambiar mi condición, mi situación, yo tomo esta palabra. Ya me secaré las lágrimas y me voy a levantar. Y voy a seguir, y como dijo el apóstol Pablo, después de haber estado latigado, torturado, Pablo dijo, una cosa estoy seguro, prosigo a la meta, al llamado del Señor, al supremo llamado del Señor. Y lo que me ha pasado ciertamente lo dejo atrás. Me levanto este año 2025, usted diga, ya no quiero cargar el muerto que estuve cargando el año 2023-24. Este es el año que me despojo del pecado, de la ansiedad, me despojo del peso y pongo mi mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y voy a correr esta carrera. Voy a correr esta carrera. Pon tu mirada en el Señor. No la pongas en la angustia, no la pongas en lo que te hicieron, no la pongas en ello. Aleluya. Una mirada con acción. Cuando el Señor dice que la vio, la palabra griega es eido. Dice el significado que la comprendió y la entendió. Él no es indolente. Y nunca piense que Dios es indolente porque no te responde hoy. Él sabe cuándo responderte. El reloj tuyo no es el mismo del Señor. Para ti es tarde, pero para el Señor es el momento perfecto. Es típico el dicho, ¿cierto? Oye, preocúpate, se te va a pasar el tren. Ustedes conocen ese concepto, ¿cierto? Preocúpate, se te va a pasar el tren. Ya tenés 60, ya, pero preocúpate. Yo conocí, hermano, a uno que le decían, se te va a pasar el tren. Ay, Dios mío, ¿cómo lo molestábamos a ese hombre? Cumplió 60 años, no está acá, no miren a nadie. Espero que no lleguen los 60, sí. Pues. Y un día me llama, me dice, Sergio, me dice, ¿sabes qué? Ya no se me pasó el tren. Y se casó con una joven de 35.000. Es bueno esperar. Es bueno esperar. Es bueno esperar en el Señor. La tercera acción es que Él hará algo progresivo en nosotros antes de recibir un milagro. Versículo 14 y 15. Y acercándose, mire todo lo que el Señor hace. Él se acerca. ¿Cuál es el contraste? Mira, acá el contraste, el centurión se acercó al Señor, ¿cierto? La mujer no se acercó al Señor. ¿Quién se acercó? El Señor a ella. Por eso digo, los milagros son diversos. Dios hace milagros de muchas formas. Hay gente que busca al Señor y hay gente que el Señor lo anda buscando. Mira, yo quiero soltar esta palabra sobre el hijo de un hermano. Dios sí ha escuchado las oraciones por tu hijo, me dice el Espíritu Santo. Y el Señor me dice, yo lo estoy buscando. Ya no te angusties más, dice el Señor. Y no te afanes más. Porque no es con tus palabras,
porque yo lo ando buscando. Tu hijo está a punto de ser enterrado según tu visión, pero el Señor dice, no va a ser enterrado porque yo intervendré antes. No va a ser enterrado tu hijo porque yo intervendré antes. Estoy soltando una palabra. Aleluya. Brilla aquí, brotó pequeña que da la basome. Hombre camerita hizo que libate hizo comendai. Hombre tica por preso comande que se quiere tal abando que. Hombre comen de breche hizo comande que. Abrita mamá y forocoya secreta la bastombre que esa. Si hay don de interpretación de lengua, hable ahora, por favor. Sé en mi espíritu que el Señor le está hablando a varios acá. El Señor te dice, hoy, dice el Señor, hoy es el día que comienzo a hacer una obra que tú no esperabas. Esta mujer no esperaba que Jesús viniera. Esta mujer no sabía que Jesús venía, pero el Señor está para intervenir, para ir en busca de aquella que está a punto de morir. Sé lo que dijo el Señor, aunque usted no lo interprete. El Señor decía, yo estoy obrando mientras predico mi palabra, dice el Señor. Él está obrando. Él está obrando. Siento la presencia del Señor muy fuerte. Aleluya. Aleluya. Versículo 14. Él se acerca. Tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Quiero que observe el orden progresivo. El Señor se acerca. Número 1, diga conmigo, el Señor se acerca. Aunque tú no lo busques, Él se acercará a ti. Si tú tienes una promesa del Señor, el Señor se acerca. Si tú no tienes la iniciativa, no tienes las ganas de orar, no tienes la ganas de congregarse, Él se acercará a ti. Él te irá a buscar. Aunque el pastor Sergio no te llame por teléfono, no te envíe WhatsApp, el buen pastor sabe lo que hace. Él deja la 99 y va en busca de ti. Carga en sus hombros la perni quebrada, la venda, la sana y la pone en el redil. Aunque yo no me preocupe por ti, aunque no es mi intención, el Señor está ocupado de ti. Él no te va a dejar, no te va a dejar morir. No puedes morir enterrado. El Señor intervendrá. Número 1, Él se acerca. Número 2, pone límite a la angustia, al dolor. Pone límite. No llores, autoridad. Número 3, toca lo que nadie puede tocar. Aleluya. Toca lo que nadie puede tocar. Nadie podía tocar el féretro. Nadie. Había una ley rigurosa. Nadie puede tocar eso. Pero el Señor lo puede tocar. El psicólogo no puede tocar el corazón. El terapeuta no puede llegar ahí. Las pastillas no pueden llegar al alma. Pero la mano del Señor puede llegar a lo que está podrido y darle vida. Aleluya. El Señor toca lo que nadie puede tocar. El Señor toca lo que nadie puede tocar. El Señor toca lo que nadie puede tocar. Aleluya. Aleluya. Nadie puede llegar tal vez a esa persona, pero el Señor puede llegar ahí. Nadie puede resolver el problema que tú tienes, pero el Señor lo puede hacer. Él tiene potestad sobre la muerte. Él tiene potestad sobre los demonios. Él tiene potestad sobre la droga, el alcohol, la pornografía. Lo que tú no puedes hacer, lo que nadie te puede arrancar, el Señor lo puede tocar. Aleluya. Tocó el féretro y le entrega una palabra de vida. A ti te digo, joven, levántate. A ti te digo, Juan, María, Carlos, Julio, así dice el Señor, levántate. Levántate, Julio, en el nombre de Jesús. Levántate.
Y mire lo que pasa. Un gran milagro. Es progresivo. De menos a más. Y Dios hará un milagro. Tanto así que la fama del Señor se extendió por toda Judea, por la Palestina, por Siria, por todos los lugares. ¿Por qué? Porque lo que tiene poder de Dios atrae a las personas. Y lo que no tiene poder espanta a las personas. Espanta a las personas. La religión espanta. La religión segrega. Pero el poder de Dios atrae. Atrae, atrae, atrae. Oh, aleluya. Aleluya. Bendito Jesús. Hoy tal vez dice, estoy en un funeral. ¿Está a punto de morir tu fe? ¿Está a punto de morir tus ganas de vivir? El Espíritu Santo me está diciendo que hay una persona acá que ha pensado en suicidarse. Y el Señor te dice, no lo vas a hacer, porque yo intervendré ante ti. ¿Qué estás a punto de enterrar? Esta viuda estaba a punto de enterrar su futuro. ¿Cuántos de los que están acá han perdido tantas cosas? Y este año determinaron enterrarlo todo. No lo entierres. Y tú me dices, pastor, es que esto ya murió. Para tus ojos murió. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. El diagnóstico dice enfermedad incurable. Pero Isaías 53 dice que por su llaga hemos sido sanados. Todo lo puede el Señor. Nada es imposible. Nada es imposible. Algunos tienen cara de funeral y el pastor los observa. Y respeto su estado de ánimo. Has cargado en tus hombros un muerto de sentimientos que te tienen esclavizado. Pero hoy llegó el día y la hora, 26 de enero del año 2025, a 5 minutos de las 13 horas, el Señor te está dando una palabra. Y estoy seguro que el otro domingo usted va a estar ahí, más de uno, dando testimonio, y va a decir, por la palabra, no del pastor Sergio, por la palabra del Señor, el Señor comenzó a hacer algo. Ya lo que estaba muerto ahora tiene vida. Le hablo en esa cámara a los que me están mirando, a los que por años no se congregan, a los que no tienen fuerza, a los que cargan en sus hombros, en sus mentes, cargan un muerto. El Señor quiere darte vida y vida en abundancia. El Señor te quiere dar vida. Vamos, levántate, congrégate, sirva al Señor. Ya no veas más la transmisión online. Sirva al Señor. Sirva al Señor. Los que me escuchan en la radio, sirvan al Señor. Póngase en pie. Siento la presencia del Señor. Quiero hacer un llamado a todos los que están a punto de enterrar algo. Tal vez tú estás a punto de enterrarte. Ven acá, vamos a orar por ti. Dios sana, Dios restaura, Dios vivifica, Dios da vista. Ven acá, ven al encuentro del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Dios te está llamando. Cuánta tristeza y dolor has tenido por tanto tiempo. Has venido domingo tras domingo. Incluso has buscado al Señor y ves que parece que el cielo se ha cerrado. Has pensado que solo la almohada de tu cama ha sido testigo de tus lágrimas. Pero el Señor se compadece de ti. El poder de la resurrección, el poder del Santo Espíritu de Dios, que levantó a Cristo de entre los muertos, está en medio de nosotros para dar vista a los que no pueden ver.
Aleluya. Yo me imagino que este joven, cuando fue devuelto a los brazos de su madre, vino una alegría tan grande. Yo no sé si esta mujer se desmayó del asombro, yo no lo sé. Pero el Señor, y estoy soltando una palabra, el Señor te devuelve lo que tú veías hace una hora atrás muerto. Dice el texto, dice la Biblia, que se lo devolvió a su madre. Aleluya. No se lo devolvió al pueblo, no, se lo devolvió a su madre. Dios te lo devuelve. Dios se lo devuelve. Oh, aleluya. El gozo del Señor está en aquellos que tienen esa vida. Gozo del Espíritu Santo. Aleluya. Algunos de ustedes y de nosotros hemos cruzado desierto. Hemos cruzado desierto. Pero el Señor cambia el sequedal en fuentes de agua. El Señor cambia tu tristeza en gozo.